Nunca había sido de teatralidad, incluso cuando tomé los votos. La fe, razoné, no requería espectáculo, solo convicción tranquila y disciplina. Sin embargo, la Iglesia parecía atraer lo opuesto, ya sea en las ballenas estridentes de la penitencia en el confesionario o en los comportamientos extraños que encontré durante mis rondas. A lo largo de los años aprendí a prepararme para lo inusual. Lo que no esperaba era cuántos de esos momentos se quedarían conmigo, aferrándose como aceite al alma, negándose a lavarla. Comenzó sutilmente, como la mayoría de las cosas. Al principio de mi carrera, me asignaron a una parroquia rural, en un pueblo tan pequeño y apenas calificado como tal. La gente aquí vivía en silencio su fe, del tipo que se susurra en cocinas oscuras o en porches azotados por el sol. Mi llegada fue recibida con indiferencia cortés. Las conversaciones en voz baja morirían cuando me acercara. Las miradas se lanzarían hacia mí. Entonces, ¿por qué querían que estuviera allí? Me necesitaban allí, pero temían algo de lo que nunca hablaron directamente. La primera vez que escuché las reglas fue durante un confesionario, por lo demás, anodino. Una mujer, con voz temblorosa, susurró a través del «Padre, de grado viene cada pocos años. Mantenemos las puertas cerradas, no dejamos ninguna luz». Antes de que pudiera preguntar qué era, ella se apresuró con una recitación escrita de sus pecados. Quejas menores sobre un vecino, lapsos de paciencia con sus hijos. La presioné para que me diera más detalles, pero ella negó con la cabeza. Sus palabras se desplomaron mientras huía de la cabina. No la perseguí. Pensé que estaba engañada. No fue hasta más tarde que comencé a reconstruir las cosas. Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, un golpe estalló en la puerta de la rectoría. Un niño pequeño, no mayor de 10 años, estaba parado en el umbral. Sus ojos estaban abiertos y vidriosos, su respiración superficial. «Padre», dijo, «está aquí». Antes de que pudiera cuestionarlo, agarró mi muñeca y me jaló hacia el borde del bosque. El padre del niño, un electricista con el ceño fruncido, nos encontró allí, sus manos agarrando una escopeta. No habló, solo asintió, y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. En lo profundo del bosque nos encontramos con el cadáver de un ciervo, o al menos eso es lo que había sido. Su cuerpo había sido eviscerado, costillas astilladas hacia afuera, como si algo hubiera estallado desde dentro. La carne estaba veteada con una espesa baba negra, y el olor no se parecía a nada que hubiera encontrado. Metálico y rancio, como si la carne misma se estuviera pudriendo. «Pistas de avance rápido», el hombre murmuró, señalando al suelo. Eran enormes, con garras y extrañamente deformes, como un bípedo que nunca había dominado el caminar erguido. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, un gruñido bajo vibró a través de los árboles. El niño gritó y su padre levantó la escopeta, pero el sonido fue interrumpido por algo que se movía demasiado rápido para seguirlo a través de las ramas sobre nosotros. Solo vislumbré un cuerpo alargado y correoso, un rostro que no era tanto un rostro como una colección de partes móviles. «Regresa a la iglesia», dijo el padre. No discutí. Corrimos, pero lo que fuera no nos siguió. Nunca volví a ver al hombre ni a su hijo. Al día siguiente su casa estaba vacía, sus pertenencias abandonadas. Nunca pregunté al pueblo por ellos. No quería escuchar sus respuestas. Al año siguiente entregaron un nuevo confesionario. El viejo, con su madera deformada y su cortina raída, había estado en servicio más tiempo del que nadie podía recordar. Debería haberlo tirado. En su lugar, lo guardé en el almacén, por algún sentimiento fuera de lugar de sentimentalismo. Comencé a lamentar esa decisión casi inmediatamente. Una noche, después de cerrar la iglesia, escuché un leve crujido que venía del almacén. Lo atribuí a ratones y decidí ocuparme de eso por la mañana. Pero el sonido persistía, más fuerte ahora, como una tela rasgada, acompañada de un susurro bajo que no pude entender. En contra de mi mejor juicio, abrí la puerta. El viejo confesionario estaba allí, pero su cortina se movía, como atrapada por una brisa. Sabía que era imposible.
La habitación estaba sellada y no había corriente. Me acerqué. El corazón latía con fuerza. Y corrí la cortina a un lado. No había nada dentro. Ningún ratón, ninguna fuente del ruido, solo la cabina vacía. Dejé caer la cortina y me di la vuelta para irme, pero el susurro comenzó de nuevo, más fuerte y más claro. «Padre», una voz de mujer. Me di la vuelta. La cortina estaba abierta ahora, y sentada dentro había una figura, una mujer. Su rostro, pálido y borroso, como si lo hubieran visto a través de vidrio esmerilado. Sus labios se movieron, pero las palabras salieron demasiado rápido, superpuestas e incoherentes. Extendí la mano instintivamente, y cuando mis dedos rozaron la madera, la imagen desapareció. A la mañana siguiente quemé la cabina. Los susurros no se detuvieron durante 3 días. Fue durante mi 5.º año que lo conocí, aunque todavía no estoy seguro. El hombre no era notable a primera vista, de mediana edad, pulcramente vestido, con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Asistía a misa a menudo, sentado en el último banco, siempre yéndose antes de la comunión. No pensé mucho en eso, hasta que una noche, cuando se quedó después del servicio, habló. «Padre», dijo en voz baja y deliberada, «¿puedo hablar contigo en privado?» Fuimos a mi oficina y se sentó frente a mí, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Su mirada era inquietante, no por su intensidad, sino por su vacío. «Te he visto en sueños», dijo. «Tú también me has visto, ¿no?» Empecé a responder, pero me interrumpió. «No, no respondas, ya lo sé». Mientras hablaba noté sus ojos. Eran negros, no marrón oscuro, no avellana, sino negro líquido puro, reflejando nada. Sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez, revelando dientes. Había demasiados. «He estado aquí por mucho tiempo, más largo que tú, más largo que esta ciudad. Solo quería agradecerte, padre, por mantener la puerta abierta». «¿Qué puerta?» Su sonrisa se ensanchó cuando pregunté eso, y por un momento pensé que vi algo parpadear en su rostro. Un segundo conjunto de rasgos grotescos y angulares. «Verás pronto», dijo, poniéndose de pie bruscamente. Caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró una última vez. No volvió a asistir a misa, y una semana después, el sótano de la rectoría se inundó, sin ninguna razón aparente. El agua estaba fría como el hielo y negra. Ahora, la iglesia tenía un ático. Aunque rara vez iba allí, era un espacio estrecho y polvoriento, lleno de reliquias olvidadas y cajas de discos que nadie se preocupaba por ordenar. Una noche, mientras preparaba un sermón, escuché un canto que descendía desde arriba. Débil y desafinado, como un coro calentando, subí las estrechas escaleras, linterna en mano. El sonido se hizo más fuerte mientras ascendía, resolviéndose en un himno que no reconocí. Las palabras eran extranjeras, guturales, pero extrañamente melódicas. En lo alto de las escaleras, me detuve. El ático estaba oscuro, pero pude distinguir las formas de docenas de figuras. Ellos, de pie en filas ordenadas, sus rostros girados hacia mí. Sus rasgos eran indistintos, como si estuvieran tallados en cera y dejados demasiado cerca del fuego. Se balanceaban mientras cantaban, sus movimientos antinaturales. «Deténganse», ordené, y el canto cesó instantáneamente. Una por una, las figuras giraron y caminaron hacia la pared del fondo. Mientras se movían, se disolvieron en la oscuridad. Cuando el último se fue, la luz del ático parpadeó. Nunca volví a subir allí. Años después, lo volví a ver. El hombre de ojos negros estaba de pie al borde del cementerio mientras yo realizaba un entierro. Cuando la ceremonia terminó, se acercó. Su sonrisa, tan inquietante como la recordaba. «Está abierta ahora, lo has hecho bien», dijo. No respondí. No pude. Pensé que ese hombre perseguiría mis sueños durante años, pero sus palabras de despedida se desvanecieron en el caos de la vida parroquial. La iglesia tenía una forma de exigir tu atención, arrastrándote de vuelta a lo tangible. Los comedores populares, los techos con goteras, las plantas de recolección menguantes.
Quería creer que había sido un producto de mi imaginación, un producto de noches de insomnio y exceso de trabajo. Pero algo persistía. Ese sentimiento creció como una garra. Una tarde de invierno, cuando la niña llegó al confesionario, era un día triste, de esos que te quitan el calor de los huesos. Decidí abrir la iglesia temprano, encendiendo velas para evitar la penumbra. El goteo habitual de feligreses iba y venía, pero ella llegó sola, su pequeño cuerpo recortado contra las enormes puertas de roble. No podía tener más de 7 u 8 años. Llevaba un vestido azul pálido que parecía extrañamente delgado para el clima. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos casi silenciosos, antes de deslizarse hacia el confesionario. La seguí, sin estar seguro de si había entrado por accidente. «Bendíceme, Padre, porque he pecado». Ella empezó. Recitó las primeras líneas con una precisión que parecía ensayada, su tono dulce y vacilante. «¿Qué pecados te gustaría confesar, mi hijo?». Hubo un largo silencio. Luego su voz regresó, pero no era la suya. «No puedes salvar a los pecadores, Padre». Las palabras eran guturales, ásperas, como piedras moliendo juntas. «Ahora me pertenecen». Antes de que pudiera responder, ella empezó a hablar de nuevo. Esta vez sonaba como una niña otra vez. Había una canción, cadencia, un poema, o tal vez un cántico. Su voz resonó a través del confesionario. Vienen con su culpa, sus susurros, sus mentiras, pero sus almas son mías. Cuando el cuerpo muere, sus oraciones caen en saco roto, sus lágrimas se enfrían por la fe. La fe no salvará lo que ya sostengo. Te paras en el altar, predicas y rezas, pero cada pecador que bendigas se marchitará. Mis cadenas están forjadas, sus eslabones son apretados, y los arrastraré a todos gritando en la noche. Mis manos agarran los lados de madera del asiento, como si anclaran mi yo a la realidad. «¿Quién eres tú?». Logré ahogar. La chica rió con un sonido agudo y penetrante, un sonido que no pertenecía a un niño. Parecía venir de todas partes. «Oh, ya conoces, Padre», dijo ella. Y luego, así como así, se fue. Salí del confesionario. Me temblaba la pierna. La niña no estaba en ninguna parte y la iglesia estaba vacía. La única evidencia de que había estado allí era el leve olor a azufre. Unas semanas después, me llamaron para realizar una bendición en una casa cercana. La familia se había mudado recientemente, y sucesos extraños habían comenzado casi de inmediato. Puertas que se abrían y cerraban solas, una corriente de aire frío que nunca parecía desaparecer. Y lo más inquietante, el sonido de una mujer llorando tarde en la noche. Cuando llegué, la casa se sentía mal. La familia, una pareja joven con un bebé, parecía demacrada y privada de sueño. «Ella viene todas las noches», la esposa explicó agarrando al bebé cerca. «Siempre a la misma hora, medianoche. Escuchamos, tratamos, pero cuando vamos a mirar no hay nadie allí». Realicé lo habitual, rociando agua bendita en cada rincón de la habitación y recitando las oraciones de exorcismo. Los sollozos comenzaron justo cuando terminé. Fue débil al principio, apenas audible, pero se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. No era solo llanto, era un lamento crudo y gutural, el sonido de alguien con un dolor inimaginable. Venía de arriba. En contra de mi mejor juicio, seguí el sonido. El dormitorio principal estaba vacío, pero los sollozos eran ensordecedores ahora. Me giré para irme y eso es lo que vi. Ella estaba parada en la esquina de la habitación, frente a la pared. Su figura estaba vestida con un vestido de novia amarillento por la edad. Su dobladillo estaba hecho jirones y manchado. Su velo oscurecía su rostro, pero podía ver mechones de cabello sobresaliendo en ángulos extraños, húmedos y aferrados a la tela. «Deja», ordené sosteniendo el crucifijo. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Ella giró lentamente, sus movimientos antinaturales, como si estuviera siendo tirada por hilos invisibles. Su velo se levantó ligeramente, revelando un rostro que no era completamente humano. Abrió su boca para gritar,
pero ningún sonido salió. En cambio, las paredes de la habitación comenzaron a temblar violentamente. Los muebles se derrumbaron y el aire se llenó con un olor a podredumbre y descomposición. Recité cada oración que conocía, mi voz se hacía más fuerte mientras ella se acercaba. Finalmente, se detuvo, su forma parpadeante como una llama moribunda antes de desaparecer por completo. La casa quedó en silencio después de eso, pero la familia se mudó una semana después, y no los culpé. Ahora, la campana de la iglesia no había sonado en años. Estaba rota, sus mecanismos oxidados más allá de toda reparación. Sin embargo, una noche, mucho después de que me había retirado a la cama, comenzó a sonar. Me senté inmediatamente. El sonido discordante en la quietud. No era el timbre melódico que recordaba de hace años. Era un sonido áspero y desigual, como si alguien lo estuviera golpeando con fuerza bruta. Agarrando mi abrigo, me apresuré al campanario. La subida era agotadora. La antigua escalera crujía bajo mi peso. Cuando llegué a la cima, la campana se balanceaba salvajemente, aunque no había viento ni señales de alguien que pudiera haberla puesto en movimiento. Y entonces la vi. Una figura encorvada en la esquina, su cabeza inclinada y sus manos nudosas y esqueléticas agarraban un trozo de cuerda deshilachada. La figura levantó la cabeza lentamente, inclinándola como si me estudiara, y luego se puso de pie en toda su altura. Tropecé hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio en la estrecha plataforma. Con un sonido gutural, inhumano, me alcanzó, pero antes de que pudiera tocarme, la campana emitió un último sonido ensordecedor. La figura se disolvió en humo, dejando atrás solo la cuerda deshilachada que cayó al suelo. A medida que pasaban los años, los sucesos se volvieron más extraños y frecuentes. Cada uno se sentía como una prueba, un ensayo destinado a agotarme. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió el verano pasado. Era tarde en la noche, y estaba cerrando la iglesia cuando noté a un hombre de pie junto al altar. Estaba de espaldas a mí, su postura, rígido. «Lo siento, estamos cerrados», grité, pero él no se movió. Me acerqué con cautela, y al acercarme, me di cuenta de que no estaba de pie. Estaba flotando, sus pies a centímetros del suelo. Giró la cabeza para mirarme. Era el hombre de ojos negros. «Deberías haber escuchado», dijo. Su voz se llenó de capas, como si un coro de voces hablara a través de él. «Escucha lo que le exigí a la chica, a la novia, a todos ellos. Crees que puedes salvarlos, pero no puedes. Me pertenecen», dijo. Levanté el crucifijo, pero se rió como un hueso hueco. Sonido escalofriante que hizo temblar las paredes. «Es demasiado tarde, padre. La puerta está abierta». Y con eso desapareció, dejándome solo en la iglesia silenciosa. Pero siempre vuelven. Nunca he sido de buscar la confrontación. Mi papel, como lo he entendido, era guiar y proteger a través de la fe, no a través de la fuerza. Pero después de la advertencia de ese hombre, después de escuchar esas palabras, otra vez, la puerta está abierta. Supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo que fuera que estuviera pasando no era solo una travesura sobrenatural o una prueba de fe. Algo más grande venía y no iba a parar hasta consumirlo todo. Comencé a preparar esa misma noche los rituales de exorcismo. Siempre habían sido un último recurso para mí, pero ya no podía evitarlos. Desenterré los viejos textos, los que había estudiado en el seminario pero esperaba no necesitar nunca. Llamé a los dicese para pedir permiso, y aunque dudaban, más preocupados por el escándalo que por la salvación, finalmente aprobaron lo que el hombre de ojos negros había dicho sobre la puerta que me perseguía. No sabía a qué puerta se refería ni cómo se había abierto, pero estaba decidido a cerrarla. Examiné cada fragmento de conocimiento que pude encontrar, buscando algo que pudiera darme una ventaja. Las semanas pasaban, cada noche llena de estudio inquieto y silencio incómodo. La iglesia se sentía más oscura ahora, sus paredes presionándome, y luego, justo cuando temía la confrontación final, llegó a mí. Era una tarde tormentosa, un relámpago tallando cicatrices irregulares en el cielo.
Estaba solo en la rectoría cuando escuché las puertas principales de la iglesia abrirse de golpe. El sonido resonó por los pasillos, seguido de una risa gutural baja. Agarrando mi crucifijo y el kit de exorcismo, entré en la nave. Allí, en el centro del pasillo, estaba el hombre. Su forma parpadeó, como si estuviera atrapado entre este mundo y otro, pero su sonrisa era más amplia que nunca. «Te lo dije, padre», dijo, extendiendo sus brazos. «La puerta está abierta». Me mantuve firme, agarrando el crucifijo con fuerza. «No me importa qué puerta hayas abierto, no te quedarás». Se rió de nuevo, un sonido que pareció reverberar dentro de mi cráneo. «Oh, no me quedaré». Ese es el aire a su alrededor. Brilló, distorsionando como olas de calor. Entonces, el brillo se expandió, abriéndose para revelar una grieta abierta. Una puerta. Había un viento fétido que traía consigo el hedor de la descomposición y un coro de gritos agonizantes. Algo venía a través de él. Emergió lentamente, como si saboreara su llegada. Primero vino el CLPA, luego la cabeza grotesca y deforme, con una boca ancha sin labios que revelaba dientes irregulares. Sus ojos eran cuencas vacías que brillaban débilmente con una luz verde enfermiza. Su cuerpo siguió, una masa enorme de seno y hueso. El demonio dejó escapar un rugido gutural que sacudió los cimientos de la iglesia. El hombre de ojos negros se hizo a un lado, inclinándose burlonamente. «Todo tuyo, padre», dijo, antes de desaparecer en el aire. El demonio giró su mirada sin ojos hacia mí y habló con una voz como metal rechinando. «Sacerdote, no puedes detener lo que ha comenzado». Di un paso adelante levantando el crucifijo. «Esta es la casa de Dios, no la profanarás». Rugió de nuevo, el sonido ensordecedor, y se abalanzó. Apenas tuve tiempo de moverme, zambulléndome detrás de uno de los bancos mientras sus garras rasgaban el aire. Donde había estado, la madera se astilló bajo el golpe, enviando fragmentos en todas partes. Comencé el derecho del exorcismo, mi voz temblorosa pero determinada. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas de este lugar». El demonio rió, un horrible sonido de asfixia. «Tus palabras son débiles, sacerdote. Tu fe es débil». Arremetió de nuevo, esta vez golpeando el altar. El espacio sagrado estalló en llamas. El fuego consumió la tela y las velas en segundos. Sentí que el pánico subía a mi pecho, pero lo reprimí. No podía dejar que el miedo se apoderara. Continué el derecho, moviéndome con cuidado para mantener la distancia entre mí y él. Era rápido, de forma antinatural, pero torpe en sus movimientos, como si su forma fuera demasiado grande para este mundo. Usé eso para mi ventaja, agachándome detrás de los pilares y zigzagueando entre los bancos mientras me perseguía. En un punto me acorraló, su forma masiva bloqueando mi escape. Levantó una mano con garras para golpear, pero empujé el crucifijo hacia adelante, presionándolo contra su carne. La reacción fue inmediata. El humo se levantó donde la cruz hizo contacto, y el demonio dejó escapar un aullido gutural de dolor. Retrocedió, dándome tiempo suficiente para escapar. «En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», grité, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Te ordeno que abandones este lugar». La forma del demonio comenzó a parpadear. Sus bordes se disolvieron como cenizas atrapadas en la brisa, pero aún no había terminado. Con un último rugido desesperado cargó, sus garras extendidas, pero me había preparado para esto. En mis estudios había aprendido sobre un ritual vinculante, una forma de atrapar a un demonio dentro de un espacio consagrado hasta que pudiera ser desterrado por completo. Era arriesgado. Requería que el demonio entrara voluntariamente al círculo, pero no tenía otra opción. Ir hacia el altar donde dibujé el círculo antes. Esa tarde, escondido debajo de la alfombra mientras se cerraba, entré en el centro, levantando el crucifijo alto. «Ven». Luego me burlé. «Ven y enfréntate a la luz». El demonio dudó. Las cuencas de sus ojos se estrecharon como si sintiera la trampa. Pero su rabia superó su precaución y se abalanzó sobre mí. En el momento en que sus garras cruzaron el límite del círculo, los símbolos brillaron con vida,
brillando con una intensa luz dorada. El demonio dejó escapar un grito ensordecedor, agitándose salvajemente mientras el poder del círculo lo mantenía en su lugar. Comencé la final. Encantamiento, mi voz elevándose sobre los aullidos del demonio. Por el poder de Cristo, te ato por su sangre, te condeno. Regresa al pozo del que viniste. La luz se hizo más brillante, envolviendo al demonio por completo. Su forma roja se encogió y colapsó sobre sí misma, como si fuera jalada hacia atrás a través de la grieta. Con un último rugido ensordecedor, se desvaneció y la grieta se cerró con un crujido atronador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las llamas en ese altar se habían extinguido, dejando solo madera quemada y el leve olor a humo. La iglesia estaba en ruinas, bancos, estatuas volcadas, destrozadas, pero todo había terminado. El demonio se había ido. Caí de rodillas, agarrando el crucifijo con fuerza. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití orar, no por desesperación, sino por gratitud. En las semanas siguientes, reparé la iglesia pieza por pieza con la ayuda de la congregación. Muchos de ellos habían escuchado la conmoción esa noche, pero no se habían atrevido a entrar cuando vieron el daño. Hicieron preguntas, pero solo les di respuestas vagas. La verdad habría sido demasiado. El hombre de ojos negros nunca regresó. Después de eso, la grieta no se volvió a abrir. Cualquier puerta que se había desbloqueado ahora estaba firmemente cerrada, sellada por la fe y el fuego. Por primera vez en años, sentí la sensación de paz que sabía que podría no durar. El mal tiene una forma de encontrar grietas, incluso en los muros más fuertes, pero por ahora, la iglesia seguía en pie como un santuario, un lugar de luz en la oscuridad. Hey, gracias por escuchar. Tenemos algunas historias realmente geniales que vendrán en este canal en las próximas semanas. Y si te gustan las historias reales, dirígete al segundo channel, Lighthouse, y compruébalo. Que tengas buenas noches.